Carlos de Angulema no podía aceptar lo inaceptable. Su mujer estaba muerta, pero él seguía amándola con la misma intensidad. Los protocolos de duelo le parecían insultos. ¿Cómo iba a enterrarla? A separarla de él, a pretender que había dejado de existir cuando cada fibra de su ser seguía buscándola. Se encerró con el cuerpo de Margarita durante 3 días. Los criados dejaban comida tras la puerta, pero nadie se atrevía a entrar. Desde dentro llegaban sonidos inquietantes. Carlos hablando con ella como si aún pudiera responder, leyéndole los poemas que había escrito para ella. Los cortesanos murmuraban que había enloquecido de dolor. Su hermano Francisco envió médicos y sacerdotes para devolverle la razón. Pero Carlos no estaba loco. Simplemente había descubierto que el amor verdadero no entiende de límites físicos. Cuando finalmente permitió que se llevaran el cuerpo para el entierro, Carlos se convirtió en un hombre fantasma. Vagaba por el castillo. Su madre la entregó para casarse, con un conde solitario. Por ser fea, pero él la amó de verdad. En la penumbra de una alcoba real del castillo de Pau, un hombre se negaba a soltar la mano de un cadáver. Los cortesanos susurraban tras las cortinas de brocado. Algunos se santiguaban. Carlos de Angulema llevaba 3 días hablándole al cuerpo inmóvil de su esposa como si aún pudiera escucharlo. Acariciaba el rostro que la corte había llamado deforme. Besaba los labios que ya no podían responderle. Margarita de Navarra había muerto como tantas mujeres de su época, desangrándose en el parto. Pero su muerte no era solo otra tragedia dinástica. Era el final de la única historia de amor verdadero que había florecido en una corte obsesionada con la belleza. Cuando finalmente llegaron a separar al conde de su amada, encontraron cartas, poemas, testimonios de una pasión que había trascendido todo lo que el mundo creía posible. Ya no era la mujer que habían llamado la fea. Ya no era el conde solitario que había aceptado un matrimonio por desesperación. Solo quedaban 2 almas que se habían encontrado contra todas las expectativas. Esta es la historia de la mujer que nació con el rostro equivocado en el siglo equivocado. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a los jardines del castillo de Cognac, donde en 1492 nació una niña que cambiaría para siempre la definición de la belleza. Margarita de Navarra llegó al mundo en una época donde el rostro de una mujer determinaba su destino más que su inteligencia o su alma. Era hija de Carlos de Orleans y de Luisa de Saboya, una mujer cuya ambición política solo era superada por su crueldad materna. Cuando las parteras pusieron a la recién nacida en brazos de Luisa, el silencio se extendió como una maldición. La niña tenía los rasgos marcados de los Valois: nariz prominente, ojos pequeños, mandíbula ancha. En una corte donde la belleza femenina era moneda política, Margarita había nacido en bancarrota. Su hermano Francisco sería recordado como uno de los reyes más carismáticos de Francia. Ella sería conocida como la hermana fea del rey hermoso. Desde pequeña aprendió que su cuerpo no era suyo. Era un problema político que resolver, una vergüenza familiar que ocultar. Mientras Francisco recibía lecciones de esgrima y política, Margarita era enviada a los aposentos más alejados del castillo. Allí encontró su refugio, las palabras. Aprendió latín, griego, italiano. Leía a Platón cuando otras niñas jugaban con muñecas. Los espejos del castillo se convirtieron en enemigos silenciosos. Margarita aprendió a esquivar su reflejo, a vivir en un mundo donde su propia imagen era su mayor tortura. A los 15 años, Margarita había sido presentada y rechazada por más pretendientes de los que podía contar. Duques, condes, barones, todos llegaban con esperanzas de alianza política y se marchaban con excusas diplomáticas. Algunos ni siquiera disimulaban su repugnancia. Otros hablaban de incompatibilidades astrológicas.
Su madre había agotado todas las cortes de Francia. Había enviado emisarios a España, a Inglaterra. La respuesta era siempre la misma: silencio. Un silencio que gritaba más alto que cualquier rechazo explícito. Margarita no era solo soltera, era invendible. Fue entonces cuando llegó la carta de Carlos de Angulema. El conde era primo lejano de la familia real, un hombre de 32 años que había enviudado joven y se había sumido en una melancolía que preocupaba a la corte. Vivía retirado en sus tierras, escribía versos melancólicos y rechazaba cualquier propuesta matrimonial, hasta que escribió a Luisa de Saboya. No pedía retrato, no solicitaba dote, simplemente proponía matrimonio con Margarita por el bien de ambas casas. Luisa firmó el compromiso esa misma noche. Margarita recibió la noticia como una sentencia de muerte. Sabía lo que significaba. Había sido vendida al único hombre lo suficientemente desesperado como para aceptarla. Su futuro esposo debía ser un monstruo, un borracho, un loco. La noche antes de partir hacia Cognac, se miró por última vez en el espejo. Ya no era la niña que soñaba con ser amada. Su cuerpo no le pertenecía. Ahora le pertenecería a un desconocido que la había comprado sin verla. El castillo de Cognac se alzaba entre viñedos dorados bajo el sol de septiembre de 1509. Margarita llegó en una carroza cerrada, como correspondía a una novia que prefería no ser vista. Su madre la había acompañado para asegurar la transacción. Carlos de Angulema esperaba en el gran salón, y cuando Margarita entró, se hizo el silencio que ella había aprendido a temer. Pero no era el silencio de la repugnancia, era el silencio de la sorpresa. El conde la miraba con una intensidad que la desconcertó. No era la mirada de alguien que evalúa ganado. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Carlos contaba una historia de soledad tan profunda que había aprendido a buscar belleza en lugares donde otros solo veían defectos. Su primera esposa había sido hermosa, perfecta, admirada por toda la corte. También había sido fría, calculadora, incapaz de una conversación genuina. Había muerto dándole un heredero que vivió apenas 3 días. Cuando Margarita habló, citando a Ovidio en latín perfecto para disculparse por su tardanza, algo se rompió en el pecho del conde. Su voz era melodiosa, culta, cargada de una inteligencia que se había estado pudriendo en el silencio. La cena se convirtió en algo extraordinario. Mientras Luisa tartamudeaba excusas por la apariencia de su hija, Carlos y Margarita se sumieron en una conversación sobre filosofía platónica que se extendió hasta el amanecer. Hablaron de poesía, música, descubrimientos geográficos. Cuando Luisa se disculpó para retirarse, esperando que el conde cancelara discretamente el matrimonio, Carlos pidió permiso para extender la visita una semana más, no para pensárselo, para conocerla mejor. Lo que comenzó como un matrimonio de conveniencia se transformó en algo que la corte no sabía cómo clasificar. Carlos no solo respetaba a su esposa, la adoraba. No se limitaba a tolerarla, la convertía en el centro de su mundo. Por primera vez en su vida, Margarita experimentó ser amada por lo que era, no a pesar de lo que era. Su transformación fue radical. La joven tímida y acomplejada se convirtió en una mujer segura, brillante, que irradiaba una confianza que nunca había tenido. Carlos la animaba a escribir, a participar en debates teológicos, a recibir a eruditos y poetas. Bajo su amor incondicional, Margarita floreció como una flor que finalmente recibe luz del sol. Fundaron uno de los salones literarios más importantes de Francia. Su castillo se convirtió en refugio de humanistas, reformistas religiosos, poetas que buscaban patronazgo intelectual. Margarita escribía poesía mística, traducía textos clásicos, mantenía correspondencia con Erasmo de Rotterdam. Su primer hijo nació en 1512,
un niño al que llamaron Henri. Cuando Carlos vio a Margarita con su hijo en brazos, comprendió que había encontrado la belleza más perfecta del mundo, la de una mujer que había aprendido a amarse a sí misma a través del amor de otro. Los visitantes de Cognac regresaban a la corte con historias increíbles. El conde solitario que se había vuelto luminoso de felicidad, la mujer fea que había resultado ser la más fascinante de Francia. Margarita había aprendido algo revolucionario. Su cuerpo le pertenecía cuando alguien la amaba por lo que había dentro de él. En 1527, 15 años después de una boda que nadie esperaba que funcionara, Margarita volvió a quedar embarazada. Tenía 35 años, una edad que la medicina de la época consideraba peligrosa para el parto. Pero ella y Carlos estaban tan felices que ningún temor médico podía empañar su alegría. Los meses del embarazo transcurrieron como un sueño dorado. Carlos no se separaba de su esposa. Leía para ella todas las noches. Componía versos sobre la criatura que crecía en su vientre. Margarita escribió algunas de sus obras más hermosas durante esos meses. Pero su cuerpo comenzó a traicionarla con la edad. Los dolores empezaron antes de tiempo. Las noches sin sueño se multiplicaron. La hinchazón se volvió preocupante. Los médicos hablaban en susurros, pero Carlos se negaba a escuchar augurios pesimistas. El parto comenzó un amanecer de octubre. Carlos esperaba en la sala contigua, paseando como un animal enjaulado, rezando a todos los santos. Los gritos de Margarita se alternaban con períodos de silencio que él encontraba aún más aterrador. Cuando finalmente nació la niña, Carlos sabía, sin que nadie se lo dijera, que algo había salido mal. Encontró a Margarita pálida como la cera, sonriendo débilmente mientras sostenía a su hija. Había perdido demasiada sangre. Pasaron sus últimas horas hablando de los años compartidos, de los libros que ya no podrían leer juntos. Margarita le pidió que cuidara de sus escritos, que siguiera protegiendo a los eruditos. Murió al amanecer del segundo día, con la mano de Carlos entre las suyas. Carlos de Angulema no podía aceptar lo inaceptable. Su mujer estaba muerta, pero él seguía amándola con la misma intensidad. Los protocolos de duelo le parecían insultos. ¿Cómo iba a enterrarla? ¿A separarla de él? ¿A pretender que había dejado de existir cuando cada fibra de su ser seguía buscándola? Se encerró con el cuerpo de Margarita durante 3 días. Los criados dejaban comida tras la puerta, pero nadie se atrevía a entrar. Desde dentro llegaban sonidos inquietantes. Carlos, hablando con ella como si aún pudiera responder, leyéndole los poemas que había escrito para ella. Los cortesanos murmuraban que había enloquecido de dolor. Su hermano Francisco envió médicos y sacerdotes para devolverle la razón. Pero Carlos no estaba loco. Simplemente había descubierto que el amor verdadero no entiende de límites físicos. Cuando finalmente permitió que se llevaran el cuerpo para el entierro, Carlos se convirtió en un hombre fantasma. Vagaba por el castillo hablando con Margarita en voz alta, preguntándole su opinión sobre los libros que leía. Convirtió los aposentos de Margarita en un santuario. Sus libros permanecían abiertos en las páginas que había estado leyendo, sus vestidos seguían colgados en el armario. Siguió financiando el salón literario que habían creado juntos, pero ahora citaba constantemente las opiniones de Margarita. Los eruditos sabían que no estaba imaginando esas conversaciones. Estaba recordando años de diálogos intelectuales. Murió 5 años después, en 1532, en la misma habitación donde había conocido la felicidad. Sus últimas palabras fueron: «Ya voy, amor mío, perdona la tardanza». Siglos después, cuando los historiadores revisaron los archivos del castillo de Cognac, encontraron algo extraordinario. Cientos de cartas, poemas, reflexiones que Carlos había escrito para Margarita después de su muerte. No eran las divagaciones de un loco, sino algunos de los textos más hermosos sobre el amor escritos en Francia.
Documentaban una historia que desafiaba todo, que la belleza verdadera podía triunfar sobre los prejuicios, que el amor auténtico podía sobrevivir a la muerte. El salón literario que habían fundado siguió funcionando durante décadas, convirtiéndose en uno de los centros intelectuales más importantes del Renacimiento francés. Los eruditos que habían conocido a Margarita la recordaban no como la hermana fea del rey, sino como una de las mentes más brillantes de su época. Su hija Jeanne creció escuchando historias sobre una madre que había transformado la fealdad en hermosura a través del poder de su inteligencia. Se convirtió en una mujer fuerte, segura de sí misma, que desafió las convenciones al insistir en que se la juzgara por sus actos. Quizás el testimonio más poderoso no estaba en los documentos oficiales, sino en los pequeños detalles, flores secas entre las páginas de los libros de ella, anotaciones donde él había apuntado las reacciones de Margarita, retratos que mostraban no su belleza física, sino la luz en sus ojos cuando hablaba de algo que la apasionaba. Los espejos del castillo, que una vez habían sido enemigos de Margarita, se convirtieron en testigos silenciosos de una historia que cuestionaba todo. ¿Qué es la belleza? ¿Quién decide el valor de una persona? Y aún hoy, cuando visitamos los restos del castillo de Cognac, cuando leemos las obras de Margarita de Navarra, nos enfrentamos a una pregunta urgente. ¿Cuántas mujeres brillantes seguimos descartando por no encajar en nuestros moldes de belleza? Esta es la historia de una mujer que nació fea y murió hermosa, no porque cambiara su rostro, sino porque encontró a alguien capaz de ver más allá de él. No era una princesa de cuento de hadas, era algo mejor, un ser humano real que transformó su supuesta maldición en su mayor bendición. Su madre la había entregado como quien se deshace de un estorbo. Su época la había juzgado como quien evalúa ganado defectuoso. Pero Carlos de Angulema la había amado como quien reconoce un tesoro que otros no saben valorar. Y en ese amor, Margarita había encontrado no solo la felicidad, sino la libertad de ser quien realmente era. Así nacen las revoluciones que cambian el mundo, no con gritos ni banderas, sino con un hombre que se atreve a amar lo que otros rechazan, con una mujer que aprende a valorarse a través de ojos que la ven completa. Porque hay amores que no solo transforman a quienes los viven, sino que cuestionan las bases mismas de una sociedad. Margarita de Navarra no fue la mujer más fea de Francia. Fue la primera en demostrar que la fealdad es una construcción social y la belleza, una realidad del alma. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros al contarla, comparte este video para que más personas conozcan que el amor verdadero siempre ha sido el enemigo más poderoso de los prejuicios. Suscríbete para más historias que demuestran que la humanidad siempre ha tenido la capacidad de amar más allá de las apariencias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces alguna historia personal donde el amor haya triunfado sobre los prejuicios? Porque estas historias del pasado siguen necesitando narradores en el presente.